el aroma de la lavanda seca y el barniz antiguo siempre flotaba en el taller de Elena, una burbuja de tierra y paciencia ajena al brillo frío de la mansión del roble. Era un lugar pequeño, en la esquina menos visitada de la inmensa propiedad de don Gustavo, pero para ella era un refugio. Las grietas en las piezas rotas no eran defectos, eran historias que ella, con manos firmes y corazón sensible, se dedicaba a suturar. Se acercaba la gala de la cosecha dorada, el evento que marcaba los 40 años de la fortuna de los Vidal, 40 años de ladrillos, cemento y contratos despiadados. Elena no había sido invitada al legado, solo a formar parte de su periferia, casándose con Lucas, un hombre bueno, pero blando, siempre a la sombra de su padre, y ahora de su madrastra. Su regalo para don Gustavo era el jarrón del sol, o como ella lo llamaba en secreto, el inútil. Lo había encontrado destrozado en el sótano, una pieza de cerámica vasta, de un rojo terroso, a punto de ser desechada. Era un objeto sin valor comercial, pero extrañamente sentía su peso histórico, la humildad de su arcilla. Pasó semanas restaurándolo, rellenando pacientemente cada fractura con una pasta de oro molido, una técnica japonesa que celebra la imperfección. Ella creía que eso era la vida, cicatrices bellamente reparadas. Mientras lijaba el borde final, la sombra afilada de Isabela se proyectó en la puerta del taller. ¿Sigues jugando con barro, Elena?, dijo Isabela. Su voz era terciopelo helado, cada palabra una pequeña daga. Llevaba un vestido de seda pura, siempre impecable, siempre costosa. Elena dejó la lija. Estoy terminando el regalo para don Gustavo. Es una restauración. Isabela se acercó al jarrón y lo examinó con un desdén pausado. Su nariz se arrugó ligeramente. Es rústico. Me atrevería a decir de mal gusto. Sabes que Gustavo solo aprecia lo que tiene un precio claro. Un Picasso, un reloj suizo, algo que grite: soy un Vidal. Es un recuerdo, replicó Elena, tratando de mantener la calma. Los recuerdos no se exhiben, querida, se entierran. Ya he preparado el regalo perfecto para él. Un caballo de carreras, pura sangre. Eso es clase, pero tú y tu gusto simple. Isabela soltó una risa seca, sin alegría. Era una risa que sonaba a papel de lija. Luego Isabela cambió de tema con una sonrisa repentina que no llegó a sus ojos. Pero hablemos de lo importante. Tu vestido. Te he reservado algo que te hará lucir única. Elena sintió un escalofrío. Desde que se casó, Isabela había intentado moldearla, disfrazarla, humillarla sutilmente. Tengo uno negro que compré. ¡Tonterías! Es la gala de la cosecha dorada. Es un evento de luz, de pasión. Los vestidos negros son para las viudas. Isabela se acercó y le puso una mano fría en el hombro. El código de vestimenta
es atrevido este año. Mi modista ha preparado un vestido rojo escarlata, pasión pura, para ti. Dirán que eres diferente, que tienes coraje, confía en tu madrastra. Después de todo, somos familia, ¿verdad? La palabra familia sonó como una broma pesada en la boca de Isabela. Elena dudó. Sabía que Isabela era veneno envuelto en seda, pero si se negaba, Isabela la acusaría de ser grosera, de rechazar su ayuda, de no querer integrarse, y Elena ya estaba cansada de luchar en pequeñas batallas. De acuerdo, Isabela, confiaré en ti. Excelente. Eres una chica lista, a pesar de tus raíces. Isabela se dio la vuelta, y mientras salía, se detuvo. Ah, una cosa más. El jarrón. Asegúrate de que nadie lo vea antes de que lo presentes. Sería una pena que tu tesoro se perdiera entre los preparativos. Era una advertencia. Elena apretó los puños. Si Isabela intentaba destruir su humilde regalo, ella no se lo perdonaría. Guardó el jarrón restaurado en una caja fuerte pequeña, lejos de miradas indiscretas. Era su acto de fe, su pequeña rebeldía. 2 días después, la mansión era un frenesí de mármol y flores caras. Elena se puso el vestido rojo escarlata. Era hermoso, innegablemente, un color que gritaba, pero mientras se miraba en el espejo, sentía que no era ella. Era una marioneta vestida para una escena. Lucas la esperaba. Te ves espectacular, mi amor, un poco llamativa, pero espectacular. ¿No es demasiado rojo? Isabela dijo que el código de vestimenta era atrevido. Lucas se encogió de hombros, ya distraído por el nerviosismo. Isabela siempre sabe lo que hace. Tranquila, solo no hables demasiado. Mi padre está sensible por lo de la sucesión. Elena sintió un nudo en el estómago. El peso del traje no era el de la tela, sino el del miedo. Miedo a ser juzgada, a no ser suficiente. Antes de bajar, se acercó a la ventana. Vio a don Gustavo en el jardín, fumando un cigarrillo solo. Se veía más viejo y cansado de lo habitual, la cara grabada con la misma dureza de siempre. Recordó el momento en el rosal. Estaba podando las ramas muertas del rosal de la difunta señora Vidal, el único rincón que mantenía con vida. Don Gustavo apareció de repente. Él no dijo una palabra, solo la observó trabajar con una intensidad incómoda. Cuando Elena se dio cuenta de su presencia, se detuvo asustada, esperando la reprimenda por tocar su jardín. Pero don Gustavo solo hizo un gesto con la mano, indicándole que continuara antes de desaparecer. Ni desprecio, ni aprobación, solo observación. Ella pensó que él la veía como una sirvienta silenciosa, una parte invisible del mantenimiento de la casa.
pero por alguna razón, ese recuerdo fugaz le dio una pizca de fuerza. Al menos, ella hacía algo real. El gran salón de baile era una obra de arte en blanco y negro, como una película antigua y elegante. Los hombres vestían esmoquín oscuro, las mujeres vestidos de noche de color negro o marfil, adornados con diamantes que capturaban la luz de las arañas de cristal. Elena, en su vestido rojo furioso, entró en la sala. Fue como si la música se detuviera, aunque el cuarteto de cuerda seguía tocando la misma melodía pomposa. Cientos de cabezas se giraron. El murmullo se elevó y luego se calmó, reemplazado por un silencio curioso y despectivo. Lucas se encogió a su lado, sintiéndose repentinamente avergonzado. Isabela sonrió triunfalmente desde el estrado, levantando su copa de champán. Su sonrisa decía: «Mira a la chica del circo». Elena se sintió expuesta, desnuda. El color rojo, que se suponía que le daría coraje, ahora la marcaba como una intrusa, una broma. Caminó por el mármol reluciente, sintiendo que cada paso era un juicio, un peso aplastante. Se aferró al brazo de Lucas, buscando un apoyo que él no podía darle. Don Gustavo estaba de pie junto a Isabela, inmóvil, observando. Su rostro era una máscara impenetrable. Ella había caído en la trampa de Isabela. Estaba sola y ahora era el hazmerreír de la gala de la cosecha dorada. Elena intentó desaparecer, fundirse con las cortinas de terciopelo, pero el vestido rojo era un faro de la vergüenza. El ambiente no era hostil, era peor. Era una indiferencia educada, salpicada de miradas de lástima condescendiente. Las esposas de los socios de don Gustavo se agrupaban, susurrando detrás de los abanicos de plumas, y cada risita se sentía como un alfilerazo. Lucas la notó temblar. «No les hagas caso, Elena, eres la más hermosa aquí». «No se trata de belleza, Lucas. Se trata de respeto», murmuró ella, sintiendo el ardor de las lágrimas, pero negándose a derramarlas. Isabela lo hizo a propósito. Lucas se puso pálido, incómodo. «No digas eso, Isabela es estricta, pero quiere lo mejor para la familia. Simplemente no entiende tu estilo». La negación de Lucas era un golpe más duro que la malicia de Isabela. Él prefería creer en la fachada de su madrastra antes que en la intuición de su esposa. En ese momento, Elena no sintió el peso de la soledad, sino el peso de ser una advenediza a la que nadie defendería. Se separó de Lucas. Necesitaba aire. Caminó hacia el balcón, lejos del bullicio. El aire fresco de la noche era un alivio. Desde el balcón podía ver el enorme jardín perfectamente podado, iluminado como un escenario de teatro. Abajo, al pie de la escalera de piedra, se encontraba el rosal, el mismo rosal espinoso que ella había cuidado.
escuchó pasos detrás de ella. No era Lucas, era don Gustavo. Él no se acercó. Se quedó a 3 metros, su figura alta y austera se mezclando con la oscuridad. Él sostenía su cigarrillo encendido. El humo se elevaba como un fantasma silencioso. El rojo no es tu color, Elena, dijo don Gustavo. Su voz era grave, áspera, como la gravilla. Era la primera vez que le dirigía la palabra directamente desde su boda. Elena sintió un escalofrío. Lo sé, don Gustavo. Entonces, ¿por qué lo llevas? Isabela lo eligió para mí. Dijo que era el código de vestimenta. Don Gustavo dio una calada profunda a su cigarrillo. La punta se encendió intensamente, revelando por un instante la dureza implacable de sus ojos. Isabela se viste para los demás. Los Vidal se visten para sí mismos. Nunca dependas de la elección de alguien que no sea honesto contigo. Ella guardó silencio. No era una reprimenda, era una lección brutal sobre la supervivencia en su mundo. Vine a desearle feliz aniversario, don Gustavo, y a entregarle mi regalo. El regalo del que Isabela me ha advertido. Elena sintió que el corazón se le encogía. Sí, se mordió el labio. ¿Le ha advertido? Me dijo que esperarían mucho de ti esta noche. Grandes regalos, grandes expectativas. Don Gustavo exhaló el humo lentamente. No te preocupes. Lo que me ofrezcas no puede ser peor que la ostentación vacía que he visto en ese salón. Mi regalo no tiene precio. Es una restauración, un jarrón de arcilla que encontré en el almacén. El cigarrillo se detuvo a medio camino de sus labios. Don Gustavo la miró fijamente, que su expresión seguía siendo de piedra, pero Elena percibió una fisura, una ligera tensión en su mandíbula. El jarrón, repitió él en voz baja, casi inaudible. Sí, estaba muy dañado. Pude restaurarlo con kintsugi. Es una técnica que usa el oro para reparar. La historia de la ruptura, terminó él. Su voz se había suavizado levemente. Hubo un silencio largo, cargado de significado. Elena sintió que él no estaba mirando el jarrón, sino algo que el jarrón representaba, algo profundamente enterrado en su memoria. Tráemelo, ordenó don Gustavo, con el tono autoritario que usaba en las juntas directivas. Iba a esperar el momento oficial, con todos los demás. Lo que es valioso no espera un protocolo vacío. Ve a buscarlo. Ahora. Elena asintió y se apresuró a entrar. Era una orden, pero también se sintió como una extraña validación. Él no le había gritado ni la había humillado. Solo le había pedido que sacara su regalo del escondite. Se apresuró a subir al pequeño estudio, recuperó la caja del jarrón y regresó al salón. La presentación de regalos estaba a punto de comenzar. Cuando reingresó al salón, Isabela la interceptó en la puerta. Su sonrisa era depredadora. ¿Dónde has estado, Elena? Don Gustavo te ha estado buscando. Y mira qué llevas.
el pedazo de basura. No me digas que de verdad planeas presentar esa baratija después del diamante que le di. Te lo advertí. Él me pidió que lo trajera, dijo Elena, sintiendo una nueva y pequeña llama de coraje. El rostro de Isabela se congeló, sorprendida. ¿Gustavo había roto el protocolo por ella? Era imposible. Mientes, siseó Isabela. Su voz ya no era de terciopelo. Dame esa cosa, al menos déjame envolverlo en una tela decente. Isabela extendió la mano, tratando de arrebatar la caja. Elena la sostuvo con fuerza, protegiendo su trabajo. En ese forcejeo, la caja se abrió ligeramente, dejando ver el destello dorado de las líneas de kintsugi. «¡Déjalo en paz!», dijo Elena. Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía. Isabela dio un paso atrás, ofendida por el desafío público, pero la vio como una nueva oportunidad. Una pequeña multitud se giraba para observarlas. ¡Qué falta de modales! La mujer de mi hijo forcejeando en la puerta. Parece que los modales del orfanato nunca se caen, exclamó Isabela, asegurándose de que el murmullo se hiciera audible. Lucas se acercó corriendo, avergonzado. «Elena, Isabela, ¿qué pasa?» «Nada, Lucas. Solo le recuerdo a tu esposa dónde está su lugar. Y ahora, trae esa caja». «Es hora del espectáculo». Isabela se fue hacia el centro del salón, lista para el show de su propia opulencia. Elena, temblando de rabia y humillación, sostuvo la caja con ambas manos, sintiendo el peso de la historia y el peso de las expectativas rotas. Se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su regalo, estaba defendiendo su derecho a ser ella misma en un mundo que exigía máscaras de oro. Y la batalla estaba a punto de volverse muy, muy pública. La música se elevó cuando don Gustavo tomó el centro del estrado. Su presencia imponente llenó el salón. La multitud se arremolinó, ansiosa por escuchar sus palabras de aniversario y, más importante, el anuncio de la sucesión. Isabela brillaba a su lado, la anfitriona perfecta, su sonrisa una promesa de poder. Don Gustavo no era un orador, su voz era parca, pero cada palabra caía con el peso de la piedra. Habló de 4 décadas de esfuerzo, de construir un imperio desde la nada, de la necesidad de la dureza en los negocios. Esta noche, anunció, su mirada recorriendo a la multitud antes de detenerse momentáneamente en Elena, no solo celebramos el pasado, sino el futuro. La capacidad de discernir el valor verdadero de la ostentación. La presentación de regalos comenzó. Eran un desfile de riqueza y adulación. Un socio presentó un contrato de 10 millones de euros. Otro, una rara botella de vino del siglo XIX. Isabela, con un gesto teatral, develó el pura sangre tallado en diamante. «Mi amor», dijo Isabela, besando la mejilla de don Gustavo, «para un hombre que no necesita nada, un regalo que simbolice tu fuerza indomable. La sangre azul de este animal
refleja el linaje que tú has creado. La sala aplaudió con entusiasmo. Isabela se permitió una mirada de suficiencia hacia Elena, quien aún estaba cerca de la entrada, aferrada a su humilde caja. Lucas la había abandonado para unirse a los aplausos y congraciarse con su padre. Ahora, continuó don Gustavo, con un ademán que pedía silencio. Mi nuera, Elena. Ella tiene algo que ofrecer. El silencio fue inmediato y pesado. Don Gustavo usó la palabra nuera con una formalidad inesperada, elevando la posición de Elena. Elena tragó saliva, sintiendo que la sangre le bombeaba en los oídos. Todos la miraban, recordando su vestido rojo, inapropiado, y el altercado con Isabela. Llevó la caja al estrado, sus pasos sobre el mármol resonando como golpes de tambor. El contraste era brutal. El diamante de Isabela, frente a la caja simple de Elena. Abrió la caja con manos temblorosas. El jarrón del sol yacía en el interior, sus grietas reparadas brillando con las finas líneas doradas. Era simple, pero irradiaba una calidez inesperada, una historia de resistencia. Don Gustavo, dijo Elena, su voz inicialmente temblaba, pero se estabilizó por el coraje. Este es el jarrón que usted guardaba en el almacén. Lo he restaurado. En Japón, a esta técnica la llaman kintsugi, unir las piezas rotas con laca de oro. Creo que las heridas y las cicatrices forman una parte tan hermosa de la vida como lo que está intacto. Espero que le guste. Un murmullo recorrió la sala. La gente se inclinaba, tratando de ver el objeto. ¿Arcilla? ¿Oro? ¿Qué significado tenía eso? Era demasiado personal, demasiado modesto para ser un regalo de este calibre. Isabela sonrió con malicia. ¡Qué concepto tan conmovedor, Elena! Pero el arte es arte y la basura es basura. Debemos ser prácticos. El diamante es irrompible, esa arcilla, y en ese instante, en un movimiento que pareció un accidente perfectamente orquestado, Isabela giró bruscamente, con el borde de su falda de seda rozando el atril. El atril tambaleó y la caja que Elena había dejado abierta junto con el jarrón de arcilla se deslizó. Elena gritó, extendiendo las manos, pero fue demasiado tarde. El jarrón del sol golpeó el mármol con un sonido seco, desgarrador. Las líneas doradas, las cicatrices que Elena había suturado con tanto esmero, se partieron de nuevo. La arcilla se rompió en docenas de pedazos, esparciéndose por el suelo lustroso, un montón de fragmentos y polvo. Isabela se llevó las manos a la boca, fingiendo horror. ¡Oh, Dios mío! Elena, lo siento muchísimo. Fui tan torpe. Es que tu caja estaba tan cerca del borde. ¡Qué tragedia! Supongo que la arcilla no era tan fuerte después de todo. Las risas nerviosas
y condescendientes estallaron en la sala. Los invitados desviaron la mirada, incómodos por la crudeza del momento. El regalo de Helena no solo había sido rechazado, había sido física y públicamente destruido. Helena se quedó paralizada. El rojo de su vestido se sentía como el color de la sangre, no de la pasión. Miró los fragmentos. No era solo un jarrón, era su esfuerzo, su corazón. La destrucción era total, irreparable. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche finalmente se desbordaron, cayendo por sus mejillas. Se agachó instintivamente, ignorando a la gente, para recoger los pedazos rotos. Su mano rozó un borde afilado y se cortó. Una gota de sangre carmesí cayó sobre un fragmento de arcilla. Isabela aprovechó el momento de debilidad. Don Gustavo, es obvio que la joven Helena no tiene el temple para este ambiente. Sus regalos son frágiles. Su emoción es descontrolada. Le sugiero que la retire. Esta no es una guardería. Isabela se puso la mano en el brazo de don Gustavo, con el rostro lleno de una falsa preocupación. Don Gustavo, que había permanecido completamente inmóvil, observando la escena con una frialdad glacial, sintió la presión en su brazo. Su mirada, que antes era solo de piedra, ahora parecía arder. No miraba a Isabela, miraba a Helena, arrodillada y sangrando sobre el mármol. Y luego sucedió. Don Gustavo se apartó de Isabela con un movimiento brusco, casi violento, y su voz, que rara vez se alzaba, tronó en el silencio. ¡Basta! El grito fue tan inesperado, tan cargado de autoridad y furia contenida, que el salón enmudeció por completo. Las copas se detuvieron a medio levantar. Isabela palideció. Nunca lo había visto tan enojado por un objeto. Don Gustavo no gritó a Isabela. No gritó a Helena. Dio un solo paso hacia el centro de la sala, su mirada fija en los fragmentos de arcilla. Y luego hizo lo impensable. El hombre más poderoso y temido de la ciudad se inclinó. Su impecable esmoquín se tensó y recogió, con un cuidado asombroso, uno de los fragmentos rotos del jarrón del sol. Helena, llorando, levantó la mirada. Don Gustavo tenía en sus manos la prueba de su fracaso y humillación. Pero él no la estaba mirando con desprecio. Había algo en sus ojos, algo que Helena nunca había visto. Reconocimiento. Don Gustavo sostuvo el fragmento de arcilla en su mano. Era una pieza sencilla, sucia por el impacto, con un hilo dorado que cortaba la aspereza del barro. Su gesto de inclinarse había roto más protocolos que el vestido rojo de Helena. El silencio del salón era tan denso que se podía oír el gotear del hielo en las copas de champán. Isabela fue la primera en recuperarse,
forzando una risa nerviosa. Gustavo, por favor, no te ensucies. Es solo arcilla barata. Deberíamos llamar a alguien para que limpie este desastre. Don Gustavo no la miró. Su atención estaba totalmente enfocada en el fragmento. Este desastre, dijo don Gustavo. Su voz era baja, pero amplificada por la tensión del ambiente, resonando con una autoridad que no requería gritos. Tiene un nombre y una historia. Se enderezó, sujetando la pieza rota como si fuera una reliquia. Sus ojos de águila se posaron en Elena, arrodillada, con la sangre manchando el mármol. Luego, su mirada recorrió fríamente la audiencia. Hace 50 años, antes de los edificios, antes de los negocios y antes de los diamantes, yo no tenía nada, confesó don Gustavo. La revelación, tan cruda y personal, dejó a todos boquiabiertos. Y yo no tenía nada, excepto una mujer que me amaba, la madre de Lucas. Su voz se quebró, apenas perceptiblemente, por primera vez en décadas. Ella era alfarera, hacía piezas simples, utilitarias, con la arcilla de las colinas de donde venimos. Este jarrón fue su primer regalo para mí. Lo hizo con sus propias manos, en el horno de la comunidad. Don Gustavo miró a Isabela, que ya no sonreía, su rostro una máscara de confusión y pánico. Arcilla barata, Isabela, la primera esposa de un Vidal, la mujer que me ayudó a poner el primer ladrillo, hizo este jarrón. Ella lo llamó el sol del amanecer. La historia, tan simple y tan llena de peso emocional, golpeó a la multitud. Los invitados, acostumbrados a la frialdad de don Gustavo, estaban presenciando la revelación de un pasado que creían muerto y enterrado. Don Gustavo miró el fragmento. Se rompió hace muchos años. Yo estaba furioso. Lo tiré al almacén. Pensé que su fragilidad era una prueba de nuestra pobreza. Desde entonces he valorado solo lo irrompible, el oro, el mármol, los contratos. Él levantó la mano que tenía el fragmento. Y mi nuera, que nunca la conoció, que solo vio un objeto roto a punto de ser desechado, vio su valor. Ella no usó pegamento para disimular la rotura. Usó oro para honrar la herida. El silencio fue sustituido por un nuevo murmullo, esta vez de asombro, no de burla. Elena se sintió mareada. No había sido solo una casualidad. Su regalo había tocado el núcleo duro y oculto de su suegro. Isabela, sintiendo que el control se le escapaba de las manos, se apresuró a intervenir con una falsa dulzura. Gustavo, mi amor, es una historia preciosa, pero Elena es muy torpe. Es una pena que no pudiera sostenerlo. La intención es lo que cuenta, pero si hubiera sido más cuidadosa. Don Gustavo levantó una ceja, la primera señal de confrontación directa. ¿Crees que fue torpeza, Isabela? Bueno, yo solo estaba pasando. Se resbaló. No, la voz de don Gustavo era un cuchillo de hielo. El resbalón de la señora Vidal fue tan preciso como un contrato de adquisición. Yo estaba observando, Isabela. Observo mucho, y lo que vi fue un intento deliberado
de destruir una cosa humilde, por la simple razón de que contrastaba demasiado con tu diamante. La acusación cayó con la fuerza de un martillo. Los ojos de los invitados se movieron entre Isabela, que se tambaleaba visiblemente, y don Gustavo, cuya ira era silenciosa y mucho más aterradora que cualquier grito. Lucas, sintiendo la humillación de su madrastra y temiendo la ira de su padre, finalmente habló con voz temblorosa. Padre, tal vez fue un malentendido. Elena debería ir a curarse la mano. Silencio, Lucas, ordenó don Gustavo sin mirarlo. Tú te quedarás a observar la verdadera lección de la noche. Don Gustavo dio un paso más hacia Elena. Ella todavía estaba en el suelo. Él extendió su otra mano, la mano que había forjado su imperio, no para ayudarla a levantarse, sino para tocar suavemente el charco de sangre sobre la pieza rota. Ella ya se ha cortado la mano recogiendo mi historia. La sangre que ha derramado por este pedazo de barro es más pura que todo el champán que se bebe esta noche. Luego miró directamente a Isabela, cuya cara estaba pálida de furia y miedo. Tú, dijo don Gustavo, señalando a Isabela con el dedo que sostenía el fragmento de arcilla, te preocupas por el vestido rojo de mi nuera, que por cierto, sé que le diste para humillarla. Te preocupas por el linaje y el precio, pero no entiendes el valor. El valor no es lo que se exhibe, es lo que se restaura. Don Gustavo se inclinó, esta vez para tomar la mano cortada de Elena. Era un gesto paternal que conmocionó a todos. Él la levantó, despacio y con firmeza. Lucas me ha fallado esta noche por su silencio, declaró don Gustavo al salón. Su voz recuperó su tono empresarial, brutalmente honesto. Y tú, Isabela, me has fallado por tu malicia. Pero Elena, ella ha demostrado que tiene el verdadero espíritu de esta familia, el espíritu de la lucha, de la restauración, de honrar lo roto. Isabela no podía hablar, estaba paralizada, su cara roja de rabia. Toda su manipulación, su juego de poder, había explotado en su cara. Elena no se irá a casa. Ella es la anfitriona de esta noche. Don Gustavo miró a los camareros. Traigan un cuenco de plata y unas pinzas. Vamos a recoger todos los fragmentos. Ni un solo trozo de historia se va a la basura. La orden fue ejecutada de inmediato. La gala de la cosecha dorada se transformó en una excavación silenciosa. Todos observaban a don Gustavo, el multimillonario, arrodillado de nuevo, recogiendo la arcilla rota, con Elena a su lado, sosteniendo su mano sangrante. El cuenco de plata se llenó lentamente con los fragmentos del jarrón del sol. Cada sonido de la arcilla chocando contra el metal era un golpe sordo para Isabela. Ella se quedó rígida en el estrado. El diamante en su pecho ahora parecía vulgar, una joya chillona frente a la humildad rota
que don Gustavo veneraba. Los murmullos de los invitados habían cesado. Eran testigos de una transferencia de poder, de una redefinición de lo que significaba ser un Vidal. Un mayordomo se acercó con un botiquín. Don Gustavo tomó una gasa. Su mano, que había firmado acuerdos multimillonarios, limpió cuidadosamente la herida de Elena. No era un gesto romántico, era un acto de respeto solemne. El oro que usaste para reparar el jarrón, Elena, dijo don Gustavo en voz baja, sin mirar a nadie más. Es la misma lección que he estado tratando de enseñar a esta familia durante años. La verdadera riqueza no es la ausencia de roturas, sino el coraje de usar lo que queda para construir algo más fuerte y más honesto. Isabela no pudo soportar el foco de atención ni la humillación. Su rostro, generalmente una obra de arte de la sofisticación, se contorsionó en una mueca de puro resentimiento. «Esto es absurdo, Gustavo», espetó, rompiendo el silencio. Su voz era aguda, sin el control habitual. «Estás haciendo un espectáculo de un simple accidente para humillarme. ¿Por un trozo de barro de hace medio siglo? Es tu nostalgia patética. Ella es una advenediza, una... Basta, Isabela». Don Gustavo finalmente la miró. El desprecio en sus ojos era absoluto. La única advenediza aquí es la que intenta borrar el pasado de su esposo para sustituirlo por el brillo de los diamantes. Isabela se sintió expuesta hasta la médula. Intentó apelar a la lealtad de la multitud. Amigos, socios, ¿van a permitir que su anfitrión me trate así por un malentendido? Lucas, dile algo a tu padre. Lucas, que había estado observando la escena con una mezcla de miedo, culpa y una extraña admiración por Elena, dio un paso adelante. Pero antes de que pudiera hablar, Elena levantó la mano, deteniéndolo. Ya no necesitaba que la defendieran. Elena se dirigió a Isabela. Su voz firme, aunque todavía un poco temblorosa, era audible para todo el salón. Usted no me humilló solo por el jarrón, Isabela. Usted me humilló por el vestido que me obligó a usar. Me humilló porque mi origen no es lo suficientemente bueno para su riqueza. Elena no gritaba, solo exponía los hechos con una calma demoledora. Pero si el hombre que construyó este imperio valora la arcilla y la honestidad más que el diamante y la fachada, ¿quién es la que realmente no pertenece aquí? La pregunta fue un golpe de gracia. El salón ya había dictado sentencia. Las cabezas se giraban, pero no hacia Elena, sino hacia Isabela. Don Gustavo sonrió apenas, una expresión sombría y satisfecha. La respuesta de Elena es la respuesta de la directiva.
Don Gustavo miró a su hijo. Lucas, lleva a Isabela al estudio. Ella no tiene nada más que hacer aquí esta noche. Ella ha roto el espíritu de esta celebración. Lucas dudó, atrapado entre su amor por la comodidad y el miedo a la ira de su padre. Pero la mirada de don Gustavo era un mandato. Tomó a Isabela del brazo. Ella se resistió. «No me toques, Lucas. Esto no ha terminado. Me las pagarás, Elena». Isabela luchó, pero Lucas la arrastró, humillada y derrotada, fuera del salón. La marcha forzada de Isabela fue el clímax dramático de la noche. El aire se sintió instantáneamente más ligero. Don Gustavo regresó al estrado. El cuenco de plata con los fragmentos a sus pies se dirigió a la multitud. La gala de la cosecha dorada continúa, pero ahora la anfitriona será Elena, porque ella representa lo que un día olvidé, la humildad del origen y el valor de la reparación. Don Gustavo se sentó en su gran silla, un trono que ahora parecía compartir tácitamente con Elena. Elena se quedó de pie. Por primera vez, no era una invitada, sino una figura central. Se secó las últimas lágrimas y en ese momento sintió un cambio profundo dentro de sí misma. El miedo se había ido, reemplazado por una serenidad fría. Ella no había ganado por malicia, sino por la verdad. Un banquero anciano se acercó, ofreciendo una disculpa. «Mi querida Elena, lamento mucho la escena. Debes perdonar a Isabela. Está bajo mucha presión». Elena no se ofendió, pero tampoco aceptó la excusa. «No la perdono, señor, pero ya no importa». Su respuesta fue concisa, fuerte. El banquero asintió, impresionado. Luego, un mozo se acercó a Elena y le ofreció una copa de vino, el más caro de la reserva. Elena tomó la copa. En lugar de beber, se dirigió a la mesa de aperitivos. Tomó un pequeño trozo de pan. Luego se acercó al cuenco de plata. Recogió uno de los fragmentos de arcilla. Limpió el poco de sangre que aún quedaba en el borde y lo sostuvo a la luz. Con un gesto sutil, mordió el pan y luego, usando el fragmento de arcilla como herramienta, hizo un pequeño agujero en el centro del pan. Ella se lo entregó a un mayordomo. «Por favor, envíen este pequeño trozo de pan y arcilla a don Gustavo con el mensaje: la humildad es la base de todo pan». Don Gustavo, observando desde su asiento, recibió el trozo de pan perforado. Lo sostuvo por un momento. Sus labios se curvaron en una sonrisa, la primera sonrisa sincera que Elena le veía. Era una sonrisa de reconocimiento mutuo, de un lenguaje compartido que no requería palabras ni diamantes. Ella ya no era la nuera humillada, era la aliada inesperada de don Gustavo. El juego de poder había cambiado y ella estaba en el tablero.
La noche se disolvió en una serie de acercamientos incómodos. Los socios y sus esposas, que antes evitaban a Helena, ahora la rodeaban, ofreciendo cumplidos exagerados sobre su fuerza interior y su elegante coraje. Helena entendió la dinámica de su mundo. No respetaban a la persona, sino la aprobación de don Gustavo. Ella se mantuvo cortés, pero distante. Don Gustavo no la abandonó. Permaneció en su sitio y cada vez que alguien se acercaba a Helena, él asentía lentamente. Una guardia silenciosa. Este apoyo público consolidó su nueva posición. Lucas regresó al salón una hora más tarde. Se acercó a Helena con una expresión de culpa y confusión. Isabela ya no estaba en la mansión. Había sido enviada a su propiedad en la costa. Helena, lo siento, murmuró Lucas, su voz rota. Fui un cobarde. Debí haberte defendido de Isabela, pero cuando mi padre me mira así, no te disculpes por tu miedo, Lucas, dijo Helena, mirándolo directamente. Discúlpate por no haber creído en mí, por pensar que ella tenía razón sobre el vestido, sobre el jarrón. Yo solo quería paz. No quiero estas batallas, Helena. Mi vida entera ha sido tratar de no molestar a mi padre o a Isabela. Lucas parecía genuinamente miserable. Ahora ella me odia. ¿Y papá? Él te adora. Me temo que esto va a arruinarlo todo. ¿Arruinar qué, Lucas? Helena sintió una frialdad que la sorprendió. Lo que Isabela estaba arruinando era tu capacidad de ser un hombre honorable. Lucas no pudo sostener su mirada. Se sintió más solo en el éxito de Helena que en su humillación. Esto creó una brecha sutil, pero profunda, entre ellos. Mi padre ha pedido que te quedes con él en el estudio, dijo Lucas, cambiando de tema. Parece que quiere que seas su mano derecha, o algo así. Esto es un desastre, Helena. Esto no era lo que planeamos. No planeamos que me pisotearan, Lucas. Y no planeé ser rescatada. Solo pasó. Helena tomó la copa y bebió un sorbo. Ve a casa, Lucas. Yo terminaré la noche aquí. Lucas se fue, sintiéndose excluido de su propia vida. Helena se dirigió al estudio de don Gustavo. Era una habitación de madera oscura y cuero, con olor a tabaco añejo y poder. El anciano la esperaba, sentado en un sillón grande, con el cuenco de arcilla rota sobre su escritorio. Siéntate, Helena, ordenó don Gustavo. Ella se sentó. Sé que te he puesto en una posición difícil frente a mi hijo, pero la verdad no siempre es cómoda. Don Gustavo encendió un puro. Mi primer error fue tirar ese jarrón. Mi segundo error fue casarme con Isabela. Ella es ambición sin alma. Y el tercer error fue no enseñarle a Lucas el valor de la honestidad sobre la conveniencia. Lucas me ama, don Gustavo, dijo Helena suavemente. Lo sé,
pero me temo que es un amor cómodo, un amor que no está dispuesto a luchar. Y en este negocio, en esta familia, la lucha es el pan nuestro de cada día. Don Gustavo miró el cuenco. ¿Puedes repararlo? Sí, con tiempo y paciencia, pero nunca será el mismo. Siempre se verá la ruptura. Mejor así. Don Gustavo sonrió de nuevo, esa expresión rara y significativa. Quiero que empieces a trabajar en un proyecto, no de arcilla, sino de cimientos. Don Gustavo abrió una caja fuerte y sacó un grueso portafolio. Este es el proyecto de la Fundación Santa Teresa, un refugio para jóvenes huérfanos. Lo mantuve en secreto. Es mi forma de compensar mis errores. Isabela nunca lo sabrá, porque si lo hiciera, lo detendría, lo vería como una debilidad. Sus ojos se clavaron en Elena. Tú vienes de un orfanato. Tú sabes lo que significa. Quiero que lo dirijas. Quiero que seas la voz honesta de este imperio. Elena estaba atónita. No era dinero, ni joyas. Era poder real, poder moral. Don Gustavo, yo no tengo experiencia en negocios. Tienes corazón, Elena, y eso vale más que todos los títulos universitarios. Este será tu proyecto. Tu misión. Y a cambio... Don Gustavo hizo una pausa. Su mirada se volvió sombría. Quiero que me digas la verdad sobre Lucas. Si ves que no es apto para liderar, si ves que la cobardía es más grande que su amor por ti, dímelo. Porque la sucesión no es por sangre, sino por carácter. La propuesta era una prueba de fuego. Don Gustavo le estaba dando una posición de poder, pero la estaba obligando a juzgar a su propio marido. Eso es un peso muy grande, don Gustavo. La vida es pesada, y ahora debes aprender a cargarla. Mañana irás a ver la propiedad, pero antes quiero que te lleves este cuenco. Es tu responsabilidad, y por favor, déjame en el balcón la caja de puros que está junto a mi silla. Elena asintió. Se levantó y tomó el cuenco de plata con los fragmentos, sintiendo el peso de las expectativas. Al recoger la caja de puros, notó algo extraño. La caja estaba ligeramente abierta. Dentro había una pequeña nota escrita a mano por don Gustavo, doblada en 4. Era tan discreta que parecía una lista de tareas. Elena, con el corazón latiéndole fuerte, deslizó la nota en la palma de su mano. Don Gustavo ya estaba encendiendo otro puro, mirando por la ventana. Salió del estudio y una vez en el pasillo, lejos de miradas indiscretas, desdobló la nota. Estaba escrita en una letra antigua y temblorosa. Decía: el rojo es mi color favorito. Es el color de la madre de Lucas. Te vi cuidando su rosal. Nunca olvides, Elena, la persona que ama la raíz. Siempre ve la verdad en la arcilla. El jarrón que rompiste hace muchos años, yo lo rompí. Fui yo, no ella. Elena sintió un escalofrío
que no tenía nada que ver con el frío. La nota revelaba un doble twist emocional. Don Gustavo sabía exactamente que ella había estado cuidando el rosal de su esposa. Su silencio no era desprecio, sino observación. La parte más impactante, la madre de Lucas, la primera esposa, había roto el jarrón ella misma en un momento de frustración o tristeza, y don Gustavo había mentido sobre haberlo tirado en un ataque de rabia. Él había estado protegiendo la memoria de su esposa, incluso de sí mismo, y ahora él había usado esa misma mentira para defender a Elna. La verdad no era lo que parecía. Don Gustavo no solo la había salvado, sino que la había incorporado a su mentira más íntima para darle credibilidad y fuerza. Él había confiado en ella, no solo con un negocio, sino con el dolor de su pasado. El peso del cuenco de plata se hizo insoportable. Ella ahora estaba atada a don Gustavo por un secreto mucho más grande que la humillación de Isabela. Elena regresó a su ala de la mansión, sintiendo que no solo había abandonado el estudio, sino también su vida anterior. El cuenco de plata, lleno de fragmentos de arcilla, parecía vibrar con el peso del secreto. La nota de don Gustavo, arrugada en su puño, era el verdadero testamento de la noche. Se sentó en el borde de la cama, la gran habitación de matrimonio sintiéndose fría y vacía sin Lucas. Él había elegido huir de la confrontación, y ese silencio ahora resonaba más fuerte que cualquier grito de Isabela. El twist de la nota la desarmó por completo. El jarrón no era una víctima de la furia de don Gustavo, sino de la desesperación o fragilidad de su primera esposa. Al culparse a sí mismo por haberlo tirado, don Gustavo no solo había protegido la imagen de su difunta esposa, sino que también había creado un mito de humildad para contrarrestar la malicia de Isabela. Y ahora, Elena era la guardiana de ese mito. Él había invertido su secreto más doloroso en ella. Ella no era solo la nuera favorita, era la cómplice emocional. Guardó la nota en el fondo de una caja de costura. Sabía que revelarla destruiría la imagen de su suegro como el hombre duro que honra la arcilla rota de su origen. Don Gustavo había calculado perfectamente. Al darle ese secreto, se aseguró de que ella nunca pudiera usar su nuevo poder en su contra. Su lealtad no era por miedo, sino por la empatía hacia su soledad. A la mañana siguiente, Lucas regresó, sombrío y pálido. Había pasado la noche en la casa de campo de un amigo. Mi padre llamó esta mañana, dijo, sin mirarla a los ojos. Dijo que Isabela está fuera de la escena y que yo debo reportarme a ti. ¿Es eso cierto? Elena asintió,
lentamente. Me ha puesto a cargo de un nuevo proyecto, la Fundación Santa Teresa, un refugio para huérfanos. Lucas se rió, una risa amarga y sin humor. ¡Qué ironía! La huérfana, dirigiendo la caridad para huérfanos. Y yo, el hijo, reportándome a mi esposa. ¿Qué pasa, Elena? ¿Estás con él ahora? Mi padre te ha ascendido a su favorita, su nueva Isabela. No, Lucas, me ha ascendido a persona responsable. Elena se levantó y se enfrentó a él. Él me ha dado la oportunidad de hacer algo que importa y me ha puesto a prueba. ¿Prueba? ¿De qué hablas? Me dijo que la sucesión depende del carácter, que yo debo observarte. Que si la cobardía es más grande que tu amor por la verdad, debo decírselo. Elena sintió el dolor de esas palabras, pero sabía que la verdad era necesaria. Lucas retrocedió. Su rostro se volvió una mezcla de traición y rabia. Lo sabía. Es un juego de poder. Te está usando para controlarme. Y tú, Elena, lo estás aceptando. ¿Acaso te has olvidado de dónde vienes? ¿Te has vuelto tan fría como él? La frialdad es lo que te permite tomar decisiones difíciles, Lucas. Yo no me he olvidado de dónde vengo. Por eso estoy tomando el proyecto del orfanato. Pero tú, Lucas, sí pareces haber olvidado la diferencia entre un hombre que te humilla y un hombre que te desafía. Elena respiró profundamente. Ayer yo defendí el valor de la arcilla. Hoy tú me culpas por haber ganado. El conflicto era absoluto. Lucas veía a Elena como una traidora, una rival. Elena veía a Lucas como el fracaso de su propio coraje. No voy a trabajar para ti, Elena, ni para mi padre. Si tengo que elegir entre el dinero fácil y mi dignidad, elijo mi dignidad. Lucas se dio la vuelta y comenzó a empacar una pequeña maleta. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Elena, el miedo volviendo a ella. Me voy, me alejaré de esta casa, de este veneno. Si mi padre no puede ver mi valor por sí mismo, que se quede con sus diamantes y su arcilla rota, y que se quede contigo. Lucas, si te vas ahora, él te desheredará. Estarías confirmando su peor sospecha sobre ti. Lucas se detuvo, su mano en el pomo de la puerta. Al menos seré libre, y tú, Elena, serás la mujer poderosa, la nueva señora Vidal, con el jarrón restaurado y el corazón vacío. Salió, cerrando la puerta con un golpe seco. El sonido resonó en la gran habitación, un eco de ruptura final. Elena se quedó sola, las lágrimas fluyendo. La victoria de la noche anterior había sido efímera. Había ganado el respeto de un imperio, pero había perdido a su marido. Se había enfrentado a la malicia de Isabela y había sobrevivido.
solo para ver cómo la debilidad de Lucas destruía su matrimonio. El cuenco de plata, aún con los fragmentos de arcilla, se encontraba sobre la mesita de noche. Ella lo miró. Las piezas rotas de la familia estaban ahora en sus manos. Tenía la responsabilidad del secreto de don Gustavo, el futuro de la fundación, y ahora el fracaso de su propio matrimonio. Se levantó, recogió el cuenco y lo sostuvo cerca de su corazón. Ya no sentía la fragilidad de la arcilla, sino la dureza fría del metal que la contenía. Había llegado a la cima de la jerarquía familiar, pero el precio era la soledad y la carga de un destino que no había pedido. La luz de la mañana se filtró por la ventana, bañando los fragmentos de arcilla en un tenue brillo. Elena sabía que no podía huir, ni podía derrumbarse. El jarrón del sol tenía que ser reparado, no solo el físico, sino el simbólico, el de la familia, y ella era la única que tenía el oro para hacerlo. Los meses que siguieron a la gala de la cosecha dorada fueron un torbellino de trabajo y soledad. Elena se sumergió en el proyecto de la Fundación Santa Teresa. La dejó de ser la chica del orfanato y se convirtió en la directora Elena Vidal, una mujer de negocios con una disciplina inquebrantable que sorprendió a todos, incluido don Gustavo. Ella se enfrentó a los viejos socios que intentaban sabotear el proyecto de caridad, viéndolo como una fuga de capitales o una extravagancia. Usó las lecciones de frialdad y lógica de don Gustavo, pero las infundió con la pasión que solo una superviviente podía tener. Construyó el refugio con la misma meticulosidad con la que había restaurado el jarrón. Su relación con don Gustavo se había vuelto una alianza silenciosa y poderosa. Él le daba su total confianza, delegando decisiones clave, y ella nunca le fallaba, ni revelaba el secreto del kintsugi roto. En su tiempo libre, en el pequeño taller que ahora se sentía más suyo que nunca, Elena trabajaba en la restauración del jarrón. El proceso era lento, meditativo. Ella mezclaba el oro molido con la laca, suturando cada grieta, haciendo visible la historia de cada pieza. La arcilla, que antes era una carga, ahora era un propósito. Mientras tanto, Lucas se había exiliado en Madrid, viviendo de una pequeña asignación que don Gustavo no había cortado, una migaja cruel de su padre. Él enviaba correos electrónicos fríos a Elena, culpándola de la fractura. La vida con él se había desvanecido hasta convertirse en un recuerdo punzante. Isabela, por otro lado, no se había quedado quieta. Desde su lujoso exilio en la costa, comenzó una campaña de desprestigio sutil contra Elena. Rumores en los círculos sociales, que Elena usaba el orfanato como fachada para desviar fondos, que su relación con don Gustavo era inapropiada, que ella era una oportunista. El golpe de gracia de Isabela
era siempre el mismo. Ella es una huérfana, no tiene moralidad de familia, solo interés propio. Una tarde, mientras Elena supervisaba la colocación de la última viga de la fundación, recibió una llamada de Lucas. Elena, necesito hablar contigo. Su voz era diferente, más tensa, más urgente. ¿Dónde estás, Lucas? En la ciudad, en el antiguo apartamento de soltero. Estoy trabajando con Isabela. El corazón de Elena se hundió. Ella te está usando. Ella me está ayudando a recuperar lo que es mío. Elena, mi padre te ha entregado mi legado. Tú lo tienes todo. Él está enfermo. Está vendiendo silenciosamente propiedades para financiar tu estúpido orfanato. No es estúpido, Lucas, y no es mío. Isabela y yo hemos descubierto la verdad. Hay una cláusula en el testamento de mi madre. Si la reliquia familiar se destruye o se pierde intencionalmente, el heredero legal puede impugnar la sucesión, basándose en la incapacidad emocional o la falta de respeto por el linaje. Elena sintió un escalofrío. La reliquia familiar, el jarrón. Si Isabela descubría que el jarrón había sido roto por la propia madre de Lucas, el arma se convertiría en un misil autodestructivo. Pero si Isabela creía la historia de don Gustavo sobre su propia rabia, la usaría para pintar a don Gustavo como un tirano emocional, incapaz de liderar. ¿Qué piensa hacer Isabela? Ella va a irrumpir en la inauguración de la fundación la próxima semana, dijo Lucas con voz vacilante. Va a traer a un abogado y un perito de arte. Va a exigir el jarrón. Si lo entregas, el perito demostrará que la rotura es demasiado reciente, que mi padre mintió sobre el tiempo de la rotura para culparse. Si te niegas a entregarlo, dirá que lo has perdido o robado. No lo he perdido, Lucas. Lo estoy reparando. Tienes que entregarlo, o al menos enséñale al perito de Isabela que el daño es antiguo. Demuestra que mi padre no está mentalmente incapacitado. Demuestra que su historia es cierta. Lucas estaba al borde de la desesperación. Elena entendió la trampa. No podían revelar el secreto de la nota, pero si don Gustavo había usado la mentira para proteger a su difunta esposa, ella no podía deshonrarlo ahora. ¿Por qué me llamas, Lucas? ¿Quieres que fracase o quieres salvar a tu padre? Hubo un largo silencio. Quiero mi vida de vuelta, pero no quiero ver a mi padre destruido por Isabela. Ella me ha prometido que si recuperamos el control, tú seguirás dirigiendo el orfanato. Es un acuerdo, Elena. Simplemente entrégales el jarrón. Entendido, Lucas. Haré lo que tenga que hacer. Elena colgó. Su mano temblaba. El día de la inauguración, Isabela planeaba ejecutar el acto final de su venganza, usando a Lucas como su peón. Ella caminó hacia su taller. Abrió la caja. El jarrón del sol estaba casi terminado.
Las líneas doradas brillaban intensamente, un mapa de la pérdida y la redención. Había pasado de ser un objeto roto a ser la clave de la sucesión familiar. Elena tomó el jarrón y se lo llevó. No lo entregaría a Isabela, lo usaría. Esa noche cenó sola en el gran comedor. Don Gustavo no estaba. Se había retirado a su habitación, excusándose por la fatiga. Elena comió en silencio, su mente trabajando rápido. Necesitaba un plan que no revelara el secreto de la nota. Tenía que usar la verdad emocional de la situación para contrarrestar la verdad legal de Isabela. Al final de la cena, Elena tomó una decisión. Subió las escaleras hasta la habitación de don Gustavo. Llamó a la puerta. «Pasa, Elena», dijo él. Don Gustavo estaba sentado junto a la ventana, envuelto en una bata, con aspecto frágil. Tenía en sus manos la nota que le había escrito. Se la mostró a Elena. «Pensé que la habías tirado». «La guardé», dijo Elena, acercándose con el jarrón restaurado en sus manos. «Es magnífico», dijo don Gustavo, sus ojos brillando al ver la pieza terminada. «Ella lo sabe», dijo Elena, sin rodeos. «Isabela sabe que el jarrón es la clave. Ella y Lucas vendrán a la inauguración para usarlo en su contra». Don Gustavo asintió sin sorpresa. Lo esperaba. «¿Qué harás con mi mentira, Elena? ¿La usarás para tu beneficio o para protegerme?» Elena le entregó el jarrón. «Usted me enseñó que la verdadera elegancia es honrar la herida. Yo lo honraré a usted». Elena miró el jarrón. «Pero usted me ha dado el oro, y yo lo usaré para escribir el final. Solo necesito una última cosa, don Gustavo: su bendición y su confianza». El día de la inauguración de la Fundación Santa Teresa amaneció claro y frío. Elena estaba vestida de manera sencilla, sin el brillo de la gala, pero con la dignidad de quien tiene un propósito. El lugar estaba lleno de invitados de la sociedad, curiosos por ver el proyecto de caridad y, secretamente, esperando el drama prometido. Don Gustavo, aunque pálido y frágil, estaba a su lado. Su presencia era un escudo. Justo cuando Elena se preparaba para dar su discurso, el drama llegó. Isabela irrumpió con una comitiva, su abogado y un perito de arte, con un maletín de herramientas. Lucas la seguía con una expresión de agonía y conflicto. Isabela se dirigió directamente al estrado, ignorando a Elena y a los invitados. Su vestido era dramático, de un blanco inmaculado que contrastaba con el ambiente terrenal del orfanato. «Detengan la ceremonia», exigió Isabela. Su voz resonó por los altavoces. «Como esposa legal de don Gustavo, exijo una audiencia inmediata. Don Gustavo está comprometido en actos que comprometen su capacidad para liderar el imperio». Los murmullos se elevaron. Los invitados estaban fascinados. Isabela se dirigió al perito. «Señor perito, le pido que testifique. Don Gustavo
ha cometido un fraude emocional para difamarme y transferir la riqueza familiar a una advenediza sin títulos. Luego, Isabela se dirigió a don Gustavo con una burla cruel. Gustavo, sé la verdad. Sé que mentiste sobre el jarrón. Sé que no fuiste tú quien lo rompió, sino tu primera esposa en un ataque de debilidad. Y tú lo cubriste. La revelación, aunque incompleta, ella no sabía que don Gustavo le había dado la nota a Elena, causó conmoción. Isabela creía que ese secreto, si se exponía, destruiría la imagen de don Gustavo como el patriarca fuerte y vengativo y revelaría su incapacidad emocional al cubrir la verdad de su esposa. Mi marido, para proteger un pasado falso, ha arruinado mi reputación y la de su propio hijo. Exijo la presentación inmediata del jarrón del sol. El perito demostrará que la historia de don Gustavo sobre un antiguo almacén es una farsa para darle el poder a su nuera. Don Gustavo miró a Elena con una calma absoluta. Él no iba a defenderse. Él había puesto el final de su historia en sus manos. Elena dio un paso adelante. Se detuvo justo al borde del estrado. No hay necesidad de buscar el jarrón, Isabela. Lo tengo aquí. Con un gesto tranquilo, Elena levantó el jarrón del sol. Estaba totalmente restaurado, las grietas doradas brillando bajo la luz del sol de la mañana. Era hermoso, un testimonio de la paciencia. El perito se apresuró a acercarse, listo para el examen forense. Antes de que examine la arcilla, examinen a la persona, dijo Elena. Su voz era clara y fuerte. Miró a Lucas, que se había encogido en la parte de atrás, sintiendo el peso de su traición. Lucas me llamó para decirme que su única manera de recuperar su vida era entregando este jarrón. Él eligió la conveniencia sobre la verdad, una vez más. Él me traicionó a mí y a su padre por la promesa de poder de usted, Isabela. Lucas hizo un gesto de negación, pero la vergüenza lo consumía. Luego, Elena se dirigió a Isabela. Usted está equivocada. Don Gustavo no mintió para difamarla. Él mintió para proteger, no solo a su esposa, sino a la idea de la fragilidad humana. Y yo, Elena, también lo protegeré a él. Y aquí vino el twist final, el golpe maestro de Elena. Elena levantó el jarrón en alto. El perito extendió la mano para tomarlo. La cláusula del testamento de la madre de Lucas dice que si la reliquia se destruye intencionalmente, el heredero puede impugnar la sucesión, basada en la falta de respeto, repitió Elena, sus ojos fijos en Isabela. ¡Exacto!, exclamó Isabela, triunfante. Y usted, Isabela, lo destruyó intencionalmente frente a cientos de testigos en la gala, cuando creyó que era basura. Elena sostuvo el jarrón restaurado y con un movimiento decisivo que heló la sangre de todos, lo dejó caer intencionalmente, a propósito, en el suelo de tierra del orfanato. ¡Crack! El jarrón,
reparado con el oro y la paciencia de meses, se rompió por segunda vez en docenas de pedazos, esparciendo arcilla dorada por el suelo. El silencio fue absoluto, más profundo que la primera vez. Isabela gritó, una mezcla de rabia y confusión. ¡Loca! ¡Lo has destruido! Has arruinado tu única defensa. Al contrario, Isabela, lo he salvado, dijo Elena con una calma aterradora. Elena se arrodilló, no con lágrimas, sino con una sonrisa. Ella recogió un fragmento de la arcilla dorada. El jarrón original se rompió por accidente o por dolor, pero esta vez fui yo quien lo destruyó, intencionalmente, porque la cláusula también se aplica a mí, la nuera, y al destruirlo ahora, intencionalmente, acabo de anular la posibilidad de que usted o cualquiera de sus abogados utilice la cláusula de la reliquia familiar en el futuro. Elena se levantó, sosteniendo el fragmento. Ya no hay reliquia que impugnar. Y si don Gustavo me da su bendición después de mi destrucción intencional de la reliquia, entonces está claro para todos que la sucesión es por carácter y no por objetos. Él sabía que la vida está llena de roturas y yo, su directora, acabo de crear una nueva, irrefutable, que no se puede usar en su contra. El rostro de don Gustavo, pálido, se transformó. Lentamente asintió, una lágrima de orgullo y alivio corriendo por su mejilla. El abogado de Isabela cerró su maletín. Pues el movimiento de Elena había sido una jugada legal y emocional maestra. Había disuelto la evidencia y la amenaza en un solo acto de coraje. Isabela estaba completamente destrozada. Se había quedado sin palabras, sin argumento. Su propia malicia había sido utilizada para justificar la destrucción. El silencio en el terreno de la fundación se rompió por los aplausos. No eran los aplausos formales de la gala, sino un estallido espontáneo de asombro y admiración por la jugada audaz de Elena. La sociedad había presenciado no solo una batalla legal, sino un duelo de voluntades, y la integridad había ganado sobre la codicia. Isabela no se quedó para ver la derrota. Su abogado la tomó del brazo y se la llevó, su figura blanca retirándose humillada del terreno de arcilla, susurrando amenazas vacías que ya no tenían poder. Su reino de terror había terminado no con un grito, sino con un trozo de barro roto. Lucas permaneció inmóvil. Se acercó lentamente a Elena, que estaba de pie en medio de los nuevos fragmentos. Él no parecía enojado, solo vacío. Lo hiciste, dijo Lucas, su voz apenas un suspiro. Lo hiciste, lo destruiste, lo hiciste a propósito. Lo hice para salvar a tu padre, Lucas, y para salvarte a ti de la elección de ser el peón de Isabela. Elena no lo miró con rencor, sino con una tristeza profunda. ¿Y yo? ¿Qué queda de mí, Elena? Tú tienes el derecho de construir tu propia vida, Lucas, sin la sombra de tu padre o la malicia de tu madrastra.
pero tienes que ser tú quien lo elija, no yo. Elena recogió un puñado de arcilla dorada. No puedo repararte, solo tú puedes hacerlo. Lucas asintió lentamente. Entendió. No era un juego de ganar o perder activos. Era un juego de alma. Él se dio la vuelta y se fue. Esta vez no por miedo, sino para encontrar su propio camino, lejos de la mansión. No se despidió. Don Gustavo bajó del estrado. Caminó lentamente hacia Elena. Su rostro, surcado por los años, irradiaba paz. Has ganado, Elena, dijo, y has ganado con el honor que yo perdí hace mucho tiempo. Usted me dio las herramientas, don Gustavo, y la verdad es pesada, dijo él, sonriendo levemente. Ahora, el jarrón ya no existe, y la cláusula es inútil. ¿Qué harás con los fragmentos? Elena miró a su alrededor. Los niños del orfanato, que habían estado observando el drama desde una distancia segura, comenzaron a acercarse con curiosidad, recogiendo los pedacitos de arcilla brillante del suelo. Les enseñaré a los niños a hacer mosaicos con ellos, don Gustavo. Les enseñaré que no importa cuántas veces la vida te rompa, siempre puedes usar las piezas para crear algo nuevo y más fuerte. Los fragmentos se convertirán en una lección. Don Gustavo asintió. Se quitó el anillo de sellar de oro, la reliquia que simbolizaba el control del imperio, y lo puso en la mano de Elena. Toma, es tuyo. El verdadero heredero no es quien conserva lo intacto, sino quien repara lo roto. Dirige el imperio, pero dirige el orfanato. No quiero el imperio, don Gustavo, dijo Elena, devolviéndole el anillo. Quiero el orfanato, quiero la fundación, porque sé lo que es la oscuridad y sé lo importante que es dar luz, pero llevaré su anillo si me permite seguir siendo una artesana. Don Gustavo miró el anillo y luego a Elena, su corazón lleno de alivio. Había encontrado lo que buscaba. Entonces, sé la artesana del alma, Elena. Poco después, don Gustavo se retiró permanentemente del negocio, dejando la gestión en manos de un consejo de administración que Elena supervisaba informalmente. Él se quedó en la mansión, pasando sus últimos años en el jardín, cuidando el rosal de su difunta esposa, a menudo en compañía de Elena. Nunca volvieron a hablar de Isabela o Lucas. Elena dedicó su vida a la Fundación Santa Teresa. Se hizo famosa no por ser la mujer del multimillonario, sino por la revolución silenciosa que llevó a la caridad y la educación. El centro del patio de la fundación tenía un gran mosaico. No era una imagen perfecta, sino una obra abstracta hecha con los miles de fragmentos de arcilla dorada del jarrón del sol. Cada línea de oro era una cicatriz y cada fragmento era un niño salvado. Años más tarde,
Elena recibió una carta. Era de Lucas. Estaba escrita desde un pequeño pueblo de pescadores. Él no había regresado a la riqueza, sino que se había convertido en un profesor de historia. La carta decía: Isabela ha perdido todo. Yo he encontrado mi nombre. Gracias por romper la arcilla, Elena. Me diste el permiso para ser simple. Elena sonrió. Había logrado el objetivo más alto, la redención, no la venganza. Ella era la maestra de la reparación, la arquitecta de la vida. La soledad se había convertido en paz, y la arcilla rota se había transformado en el cimiento más fuerte de todos. El color rojo, que una vez fue vergüenza, ahora era el color de la resistencia y el corazón.